Cuando Dios creó al hombre, definitivamente que lo hizo para vivir eternamente, no lo hizo para morir, lo hizo para vivir eternamente. Ese fue desde el principio el deseo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El deseo de Dios, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es que el hombre viviera eternamente. Ese era el deseo de Dios. Pero por supuesto, aquí en la tierra había un enemigo que quería destruir el deseo de Dios en el hombre. Y ese enemigo es el diablo, quien había sido echado del cielo por la desobediencia, por la batalla que se libró allá en el cielo. Entonces, lamentablemente, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engañó a nuestros primeros padres, diciéndoles que lo que Dios había dicho acerca de morir no era cierto, y los convenció y desobedecieron a Dios. Y como consecuencia, dice Génesis capítulo 3 y el versículo 19, si vamos a la palabra del Señor, en Génesis el capítulo 3 y el versículo 19, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo al hombre después que había desobedecido, le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén para que pudieran ellos ahora cosechar las tristes consecuencias de lo que ellos habían decidido al escuchar la voz del enemigo. Cada vez que nosotros escuchamos la voz del enemigo, la voz del diablo, nos encaminamos a nuestra muerte eterna. Nos encaminamos a la separación de Dios. Nos encaminamos a no escuchar más la voz del Señor. Y entonces, así, de esa manera, entró entonces la muerte. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, entró la muerte a este mundo en el que nosotros vivimos. Un enemigo terrible que tiene muchísimos años de existencia. Prácticamente desde Adán hasta nuestros días, ese enemigo que se llama muerte nos ha acompañado a nosotros. Y es triste cada vez que nos separamos de un ser querido. Nuestros sentimientos quedan heridos, nuestras emociones quedan heridas. Sin embargo, aun cuando cosechamos nosotros por herencia la consecuencia de la muerte, por muchísimas razones, nosotros llegamos al momento de la muerte. Y aunque no hubieran razones que, digamos, de desobediencia de nosotros estamos condenados a la muerte por la desobediencia de nuestros primeros padres. Ahora, la Biblia dice que el ser humano, la Biblia nos enseña a nosotros que el ser humano fue hecho al principio para vivir eternamente. Sin embargo, con la entrada del pecado se acortó la vida. Pero nuestros primeros padres
todavía vivieron muchos años. Durante 2000 años nuestros padres vivieron muchísimos años todavía, aun cuando ya el pecado había entrado a este mundo, aun cuando ya la muerte había entrado. Nuestros primeros padres o los primeros descendientes o los descendientes de Adán durante 2000 años todavía vivieron bastantes años. Veamos qué dice la Biblia. Por lo menos vamos a ver unos 12 personas que vivieron después de Adán. Vamos a comenzar con Adán. ¿Cuántos años vivió Adán según Génesis capítulo 5 y el versículo 5? Dice la Biblia que Adán vivió 930 años y murió. Imagínese usted, 930 años, ni cerca a los años que nosotros vivimos. También Set, el hijo de Adán, dice Génesis capítulo 5 y el versículo 8, que vivió 912 años. Y también Enos, Génesis 5:5, vivió 905 años. También Cainán, Génesis capítulo 5 y el versículo 14, dice que Cainán vivió 910 años. Así Cainán, así también Mahalael. Dice la Biblia que Mahalael en Génesis capítulo 5 versículo 17 vivió 895 años. Así Jared, Génesis capítulo 5 versículo 20, vivió 962 años. Y así Noé, en Génesis 9:29, dice que Noé vivió 950 años. Entonces, durante más de 1000 años, más de 1500 años, los hombres vivieron bastantes años, cerca de los 1000 años, muy cerca de los 1000 años, hasta los días de Noé. Ya de los días de Noé para nuestros días, vemos nosotros que se acortó, y he sacado un dato de los que vivieron inmediatamente después del diluvio. ¿Cuántos años vivieron ya esas personas? La vida después del diluvio se redujo bastante, porque dice la Biblia que Abraham, que vivió después del diluvio, en Génesis capítulo 25 y el versículo 7, ya no vivió cerca de los 1000 años. Ahora Abraham vivió, dice la Biblia, 175 años. Ya hay una gran diferencia de 900 y algo a 175. Ya hay una gran diferencia. Jacob, que también vivió después del diluvio, en Génesis capítulo 47, versículo 28, dice la Biblia que vivió ya 147 años. Se acortó la vida inmediatamente después del diluvio. La vida se acortó muchísimo, más de 600, más de 700 años se acortó la vida. También dice la Biblia que ya José se acerca a los días que nosotros vivimos ahora en este tiempo. Dice Génesis capítulo 50, versículo 26, dice la Biblia que José, el hijo de Jacob, vivió 110 años y murió. Ya la vida de José, los días que vivió José ya están más cerca, más cercanos a los días que nosotros vivimos ahora en este tiempo. Lamentablemente Dios tuvo que reducir la vida después del diluvio, debido a que los seres humanos, debido a que los hombres, debido a que las mujeres, debido a que los jóvenes solo ocupaban el tiempo que Dios les permitía de vida, lo ocupaban para vivir en sus placeres, lo ocupaban para vivir en sus deleites, los ocupaban para vivir en desobediencia. Ahora el Señor ha acortado definitivamente la existencia de nosotros en este tiempo. Definitivamente el Señor ha acortado. Pero el tiempo que Dios nos da de vida en esta tierra
en este mundo es suficiente para que podamos nosotros hacer arreglos para nuestra vida eterna, que es fundamental entender que Dios a través de Cristo hizo arreglos para que nosotros, aunque vivimos poco tiempo, tengamos la oportunidad de hacer arreglos. Únicamente con Cristo se pueden hacer esos arreglos para poder optar nuevamente a la vida eterna, a la eternidad. Veamos cómo describe la vida en este mundo, en esta tierra, la palabra del Señor. Vayamos al libro de Job, acompáñenme al libro de Job y veamos lo que Job dice sobre lo que es la vida en Job, el capítulo 14 y el versículo 1 y 2. Acompáñenme, miren lo que la palabra del Señor dice. Dice la Biblia: el hombre nacido de mujer es corto de días. Y además de que es corto de días, dice la Biblia que la vida, los días cortos son hastiados de sinsabores. Dice el versículo 2 que la vida brota como una flor y luego se marchita como una flor. Rápido se marchita la vida. Hace poco teníamos 15, 16 años y ahora tenemos 55 años. La vida es como una flor que sale y se marchita luego. Esa es la triste realidad de nuestra vida en esta tierra, en este mundo. Pero dice la Biblia que la vida huye como la sombra y no puede permanecer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que la vida se quedara en los 15 años y que no cambiara, no pasara de ahí, de los 15 años, que ahí nos congeláramos y que ahí nos quedáramos y que pudiéramos vivir por la eternidad? Sin embargo, nos damos cuenta que cada día nuestro cuerpo se va marchitando como la flor. Esa es la triste realidad de nosotros, de la vida de nosotros en este mundo. Esa es la triste realidad de la vida de nosotros en esta tierra. Se va marchitando cuando pasan los 30, cuando pasan los 40, cuando pasan los 50, cuando pasan los 60 y cuando llegamos a los 70 nos marchitamos más, y cuando ya llegamos a los 80 y si alguno alcanza a llegar a los 90 o pasa un poquito más, ya estamos bien marchitos. No nos parecemos como cuando teníamos 15, 20, 30 años. Somos totalmente diferentes porque los días han pasado, los meses han pasado, los años han pasado y nos hemos marchitado. Y entonces ya solamente estamos esperando que nos llegue la realidad de la vida, que es la muerte, para que nos vayan a depositar en el cementerio. Entonces, el Señor a través de David dice que hay una designación de años para nosotros. Veamos qué dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 90 y el versículo 10. Vayamos a Salmos capítulo 90 y el versículo 10. Aquí dice la palabra del Señor que el Señor designó para nosotros, los que vimos después del diluvio, una media de vida. Veamos cuál es. Dice Salmos 90, acompáñenme a Salmos 90, 10. Dice la palabra del Señor: los días de nuestra edad son 70 años. Esa es la media para nosotros. Los días de nuestra edad son 70 años. Así que cuando llegamos a los 70 años nos podemos considerar ya afortunados de haber vivido todo el tiempo que Dios ha designado que vivamos en esta tierra.
Y dice la Biblia que Dios permite que unos, que otros más robustos, dice estamos en Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Pero con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo y pasan a prisa y volamos. Los años pasan rápido, los meses pasan rápido, los días pasan rápido y luego llegamos a la edad en la que tenemos que hacer fila para el cementerio. Cuando ya estamos a los 70 años, ya estamos haciendo fila para el cementerio. Eso no porque lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Ya cuando llegamos a los 80, 90 años, ya estamos dándole vuelta al hoyo. Ahí ya estamos en el sector del cementerio, porque la triste realidad de nosotros es la muerte. Eso es lo que les ha pasado a todos los que han vivido antes de nosotros. Eso es lo que nos pasará a nosotros. Y si Cristo no ha venido, eso es lo que le pasará a los nietos, a los hijos de nosotros también. Y así sucesivamente hasta que Cristo le ponga paro a la muerte. Ahora, ¿hay alguna esperanza a la que podemos aferrarnos mientras vivimos? Si Dios quiere, los 70, los 80 o los 90 años, ¿hay alguna esperanza a la que podemos aferrarnos mientras vivimos esos años que Dios nos permite en esta tierra? El Señor quiere que mientras vivamos, hagamos los arreglos necesarios para una eternidad. ¿Cómo se pueden hacer esos arreglos necesarios? Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, 24. Vamos a ver también el 25, 25, 25, 5, 28 y 5, 29. Vayamos al libro de San Juan, el capítulo 5, a ver si hay algún tipo de arreglo que podemos hacer mientras el Señor nos permite la vida en esta tierra, los 70, los 80 o los 90 años que vamos a vivir en esta tierra. Veamos qué dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 de San Juan y el versículo 26. Veamos qué dice la palabra de Dios. 5:26. San Juan capítulo 5, versículo 24, perdón. 5:24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Os aseguro, escuche bien, mi querido amigo, mi querido hermano, lo que dice la palabra del Señor. Os aseguro que el que oye mi palabra, ¿escuchó bien? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿escuchó bien? El que oye mi palabra. ¿Quién está asegurando esto? El Señor Jesucristo. Escuche bien, el que oye mi palabra, dijo Cristo, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Entonces, ¿hay algún tipo de arreglo que podemos hacer según la palabra de Dios sobre el asunto de la muerte? Para vivir después de la muerte, por supuesto que hay algún tipo de arreglo. ¿Y dónde está ese tipo de arreglo? Ese tipo de arreglo lo necesitamos hacer con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Este arreglo única y exclusivamente lo podemos hacer con nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de arreglar esta situación. Si queremos vivir después de los 70, si queremos vivir después de los 90, si queremos vivir después
de la muerte, hay un arreglo que necesitamos hacer durante este tiempo que Dios nos permite la vida. Es muy importante eso. Veamos el versículo 25, 5:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La única voz que oirán los muertos es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mientras estamos vivos, tenemos que hacer arreglos con nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él nos hable, aunque estemos muertos, oigamos su voz. Y entonces, ¿qué pasará? Dice la Biblia. Y los que la oigan, los muertos que oigan la voz de ¿quién? La voz de Cristo, resucitarán, vivirán. Así dice la palabra del Señor. Veamos el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La única voz que oyen los muertos es la de Cristo. Si usted quiere escuchar la voz de Dios después de muerto, escúchela ahora, atiéndala ahora que está con vida. No importa cuántos años tenga usted, el requisito es estar con vida. Si usted está con vida y escucha la voz del Señor y cree en Él, usted después de muerto, usted llegará un día, llegará un momento en el que escuchará la voz del Señor Jesucristo. Es la única voz que pueden escuchar los muertos si hacen arreglos, si hacemos arreglos mientras estamos con vida. Es muy importante que tome en cuenta eso, mi querido amigo, mi querido hermano. Ahora, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo Cristo entonces a María en San Juan capítulo 11 y el versículo 25? ¿Qué le dijo el Señor? Mira María, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. Eso fue lo que le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Porque si creemos en Jesús mientras estamos con vida, entonces oirá la voz del Señor Jesús el día que le hable a los muertos. Entonces los muertos se levantarán, los muertos resucitarán, los muertos vivirán. ¿Se volverán a morir los que escuchen la voz de Cristo después de la muerte? No volverán a morir, sino que vivirán con el Señor por toda la eternidad. Esa es la promesa a la que debemos aferrarnos mientras nosotros estamos con vida. Esa es la promesa por la que debemos de luchar, por hacerla nuestra mientras estamos con vida. ¿Y cómo la vamos a hacer nuestra? Creyendo, aceptando la palabra, aceptando a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Y en el libro Primera de Corintios, versículo 13 y 14, la palabra de Dios nos habla que si no creemos nosotros, si no creemos en la resurrección, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos que vamos a tener vida después de la muerte, si creemos en Cristo, vana es nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13. Veamos qué dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13. Vean lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13. Porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces
tampoco Cristo resucitó. Ahora, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿resucitó Cristo? Por supuesto que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces Cristo tiene poder para resucitarnos a nosotros también. Y si Cristo vive después de la resurrección, nosotros también viviremos a través de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Y entonces dice Primera de Corintios, también capítulo 15, versículo 51. Vean lo que la palabra del Señor dice en Primera Corintios capítulo 15 y el versículo 51. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y dice la Biblia, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. En el versículo 55 dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte no podrá detener a aquellos que murieron creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo les hable a los que creyeron mientras estuvieron vivos, a los que confiaron en Él mientras estuvieron vivos, esos, la muerte tendrá que, no podrá detenerlos. La muerte tendrá que hacerse a un lado. Ya la muerte no puede atarlos. La muerte no puede sujetarlos, porque les está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los muertos en Cristo se levantarán, los muertos en Cristo resucitarán, los muertos en Cristo vivirán eternamente. Así dice la palabra del Señor. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dice las siguientes palabras, porque habían algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica que estaban muriendo. Y el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo a ellos estas palabras que nos llegan también a nosotros. Capítulo 4, versículo 13, Primera de Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que vivió y no creyó en Cristo ni en su palabra, entonces ese no tiene esperanza. No hay esperanza para él. No hay ningún arreglo para él. No hay ninguna solución para él. Por eso dice el versículo 14. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 14. Dice la palabra del Señor: si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá en Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron. No nos adelantaremos, porque el mismo Señor descenderá del cielo y con voz de mando le hablará a los muertos que mientras estuvieron vivos creyeron en el Señor Jesucristo, confiaron en el Señor Jesucristo. Las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo, las personas que no aceptaron al Señor Jesucristo, no escucharán la voz del Señor Jesucristo cuando Él le hable a los muertos. No escucharán,
Solo la escucharán aquellas personas que mientras vivieron, creyeron, confiaron sus vidas en el Señor Jesucristo, aceptaron al Señor Jesucristo, se bautizaron porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, vivieron una vida creyendo y confiando en las promesas del Señor a través de su santa palabra. Y entonces dice el apóstol en el versículo 16 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos, escuche bien, los muertos en Cristo, los que creyeron en Cristo, los que confiaron en Cristo, los que aceptaron a Cristo, los que se bautizaron, los que adoraron a Cristo mientras el Señor les permitió la vida. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer mientras vivimos, mientras el Señor nos permite la vida? Recuerden ustedes que no sabemos si vamos a vivir mañana. No sabemos si vamos a vivir mañana. Por lo tanto, los arreglos para después de la muerte tenemos que hacerlos ahora. No deje para mañana lo que tiene que hacer ahora. No lo deje para mañana. Dejar para mañana los arreglos que uno tiene que hacer para después de la muerte es sumamente peligroso, porque se puede morir sin Cristo y sin esperanza. Y entonces oirá la voz del Señor cuando le hable. Definitivamente que no oirá, porque los muertos que murieron sin Cristo no oirán la voz del Señor cuando les hable. Los que la escucharán serán aquellos que mientras estuvieron con vida escucharon la voz del Señor, creyeron en el Señor Jesús y siguieron las instrucciones de su palabra hasta el día de la muerte. Dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Ojalá, mi querido amigo, mi querido hermano, que usted pueda hacer arreglos hoy. Hoy pueda hacer arreglos y decir, bueno, yo acepto la propuesta del Señor Jesús, lo acepto como Salvador de mi vida, lo acepto aún después de la muerte, lo acepto para que Él haga efectivo su poder después de la muerte. Y de esa manera usted pueda oír la voz del Señor aunque esté en la tumba, aunque tenga ya muchos años de muerto. Usted pueda escuchar cuando el Señor le diga: levántate, porque vengo a recogerte, vengo a llevarte para que vayas a vivir conmigo por la eternidad, a un mundo donde no habrá llanto, dice la Biblia, a un mundo donde no habrá dolor, a un mundo donde no habrá tristeza, porque he aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano, y que ojalá que ahora que tienes vida puedas hacer los arreglos para que cuando Cristo venga escuches su voz, ya sea que estés vivo o estés muerto, escuches la voz de Él y que puedas reconocer ese Dios que aceptaste mientras estuviste con vida, ese Dios que por mandato de Él te bautizaste, ese Dios que por mandato de Él seguiste las instrucciones de tu palabra, que a ese Dios puedas reconocer cuando Él venga por segunda vez, estés vivo cuando Él venga o estés muerto, y vayamos juntos a vivir con Él por la eternidad.
Que Dios te bendiga y ojalá esa sea tu decisión. Dios te bendiga. Amén.